Voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Agradezco desde luego la participación, el que esté presente el compañero Raúl Paz Recendis, y desde luego a nuestro compañero Hugo Aguirre, que nos da todo tipo de apoyo técnico. Este es un programa que, gracias a la generosidad de Roberto Villaseñor, tenemos este espacio aquí en Canal Patrio. Yo quiero agradecerle esa voluntad del compañero licenciado Roberto Villaseñor para con Mujeres Insurgentes, agrupación política local, que seguramente en algunos días nos vamos a quedar únicamente como agrupación política, porque creemos que hemos llegado al término de una etapa política importante, porque lamentablemente no estamos de acuerdo con la burocracia, no estamos de acuerdo con la antidemocracia que nuestro país ha tomado como franquicia, lo que fue el Instituto Federal Electoral y ahora el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que en su momento, Mujeres Insurgentes, una servidora, Beatriz Gallardo, de manera institucional, vamos a elaborar toda una carta, no una justificación, sino un pronunciamiento con respecto a que además estos son tiempos de salirnos de una simulación política y quedarnos como una verdadera agrupación política que defiende los intereses colectivos y no particulares. Así es, Betty, gracias. Desde luego nosotros no podemos convalidar el manejo burocrático que se hace hoy en el Instituto Electoral del Distrito Federal, todavía no le cambian a Ciudad de México, respecto al maltrato que se da a las agrupaciones políticas locales, un desprecio hacia las mismas. Hace años, cuando se crean las agrupaciones políticas, teníamos derecho a una prerrogativa que era transmitir radiofónicamente algunos programas cada semana, teníamos que entregar reportes financieros, teníamos que entregar una serie de informaciones que nos solicitaba el instituto. Lo hacíamos oportunamente porque estábamos recibiendo esos recursos. Posteriormente, bueno, incluso en alguna etapa recibimos un poco de dinero para el mantenimiento de las actividades. Una prerrogativa. Sí, mínima. Que era 9,000 pesos. Así es. Para desarrollar un mínimo de gastos, ¿verdad? Sí. Cuando los partidos políticos recibían millones de pesos. Pero bueno, eso lo damos sí, como un poquito... Así es. En su momento vamos a proceder en consecuencia, ya lo decía Beatriz, vamos a elaborar todo un pronunciamiento político de lo que consideramos es el papel que está desempeñando actualmente el Instituto Electoral del Distrito Federal, desde luego el Instituto Nacional Electoral, porque bueno, son los organismos máximos en materia de Así organización de partidos y organizaciones políticas, y bueno, existen los tribunales electorales, pero eso es otra cosa. Nosotros vamos a proceder en consecuencia en su momento, pero bueno, adelante, Beto. Además de este pequeñísimo preámbulo, yo quiero informar a ustedes que el sábado pasado, 17 de julio, dejó de existir el compañero Rafael Ignacio Aguilar Talamantes. Tuvimos una estrecha relación con él dentro de la estructura del Partido Socialista de los Trabajadores, posteriormente del Partido del Frente Cardenista. Tuvimos la oportunidad y el honor
de que se nos diera una tarea muy importante con respecto a establecer un vínculo estrecho con las mujeres de este país. Yo quiero recordar a Rafael Aguilar Talamantes, no solamente porque tuve una relación personal, sino también porque tuve una estrecha, y yo lo diría, a veces difícil relación política, porque en ese partido, en esos partidos había crítica, pero también autocrítica. Yo creo que hay que mencionar una serie de cuestiones a donde Mujeres Insurgentes tuvo ocasión de nacer, y se nos dio una tarea en donde se fue poco a poco construyendo toda una justificación histórica, política y otras cosas más, militante, con una serie de trabajos, pero fundamentalmente de otorgar una organización política para las mujeres. Eso es lo que necesitan las mujeres en este país. No solamente la conducción de las ideas, de la teoría, de la ideología, de la estructura y de la organización de Mujeres Insurgentes y del partido, sino fundamentalmente como una respuesta, ser una herramienta para las mujeres de este país. Rafael mencionaba que la mujer era un volcán de subversión. Esto es algo muy profundo porque está estrechamente relacionado no solamente con la historia de este país, sino la historia del mundo. El papel de las mujeres a través de la historia, de los distintos modos de producción en que ha vivido la humanidad, sino fundamentalmente después de esta trayectoria milenaria, a través de la historia del mundo, en la historia de este país. Y hay evidencia clara de cuál es el papel de este sector tan importante, ahora mayoritario de la población, que son las mujeres. Yo daría a conocer otra frase muy importante que Rafael creó con respecto a la FEMI. La Federación Nacional de Mujeres Insurgentes. Mujeres Insurgentes, dad a luz la patria nueva. Mujeres Insurgentes, dad a luz la patria nueva. Esta es una profunda frase y bueno, ya seguramente va a haber un blog. Porque son más de la mitad de la población de la nación. Hubo un acto en donde efectivamente las mujeres, se decía, son la entrañable mitad de la nación. No es del cielo, es de la nación. Y la nación somos nosotros. La nación es nuestra. Y tenemos la obligación de seguir luchando por este país y hacerlo nuestro. Así es. El día de hoy estamos rindiendo desde Canal Patrio, desde Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes, un sencillo homenaje a nuestro querido compañero, maestro, amigo, dirigente político, hermano de lucha, a uno de los más preclaros hombres que han existido en nuestra patria en de la segunda mitad del siglo XX para acá. Un hombre caracterizado por un profundo amor al país y a sus habitantes, que desde su infancia
empezó a preocuparse por las condiciones en que vivía en Baja California, por aportar su esfuerzo para mejorar las condiciones de vida del pueblo mexicano. Sabemos cómo llegó, pasando por una librería, al encuentro con las ideas del Manifiesto Comunista, cuando encuentra la biografía del Manifiesto Comunista, que se la bebió en una lectura rápida, y él nos decía, ahí empezó mi lucha de lleno, la tarea de aprender para organizar. Y en pocas palabras podríamos decir, contra lo que piensan sus detractores, sus críticos que surgieron desde hace muchos años sin conocer realmente la trayectoria de Rafael. Sus enemigos. Sus enemigos, porque lo fueron y lo son. Rafael fue un joven que estudió en la preparatoria Lázaro Cárdenas de Tijuana. En Agua Caliente. En Agua Caliente, en aquello que fue la hacienda de el general Abelardo L. Rodríguez. Estudió, se trasladó posteriormente a la Ciudad de México, llegando en 1958, si la memoria no me es infiel, de acuerdo a las pláticas que tuvimos con él. De inmediato se involucró en las luchas populares, las luchas obreras, sin dejar a un lado su papel como estudiante de la Escuela Nacional de Economía, inicialmente. Posteriormente militó en el Movimiento de Liberación Nacional, aquel movimiento que encabezaba el general Lázaro Cárdenas, y una playa de personajes. Ahí participó Rafael como dirigente estudiantil, ya metido de lleno en la participación política. Participó en los primeros años como estudiante de la universidad en luchas políticas sociales. Conoció y estableció relación de amistad con Rubén Jaramillo, el dirigente campesino, el revolucionario campesino. Junto con otros compañeros de Baja California, allá estuvieron, abrevaron con Rubén Jaramillo. Rafael fundó, junto con otros compañeros, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, que acuñó una frase muy importante: luchar para aprender y aprender para luchar. Buena parte de los dirigentes de 1968 participaron también en la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. Rafael fue reprimido varias veces. Rafael fue detenido varias veces. Rafael fue encarcelado el 8 de octubre de 1966 por delitos como sedición, motín, etc., por el movimiento de la Universidad Nicolaita en Michoacán. Estuvo preso hasta el 11 de mayo, me parece, de 1971. 13 de mayo de 1971. El movimiento estudiantil del 68, él lo pasó en prisión, pero en 1968, algo que se le pasa a muchos historiadores, en febrero se organizó la Marcha por la Ruta de la Libertad, exigiendo la libertad de Rafael Ignacio Aguilar Talamantes, Efrén Capiz y otros presos que estaban en Morelia, además de otros presos políticos. Rafael nos comentaba que cuando era reprimido alguna vez le dijeron: elige encierro, destierro o entierro. Así trabajaba y trabaja todavía algunos de los órganos de seguridad del Estado. Y Rafael no se arredró, siguió adelante. Y por pláticas, el Partido Comunista, Arnoldo Martínez, ya fallecido también, cuando Rafael sale de prisión y llega para incorporarse a las filas del partido, para ocupar su lugar y continuar con sus tareas, porque hay que decirlo, Rafael fue militante y dirigente de la Juventud Comunista dentro del club César Augusto Sandino. Sale de prisión, se presenta ante Arnoldo y lo mandan a descansar cuando él llegaba a reincorporarse.
Y le preguntamos a Rafael, ¿y qué hiciste? Le menté la madre. Así. Y salí con rumbo todavía no determinado, pero pensando en hacer algo para transformar al país. Entonces se unió a un grupo de compañeros. Todavía le tocó vivir el 10 de junio. Él comentaba que cuando se dirigía rumbo a la manifestación, vio escenas que le presagiaban que algo iba a pasar. No alcanzó a llegar cuando empezó la represión del 10 de junio de 1971, el halconazo, y después él dijo, hay que hacer algo para transformar el país. Se une a la, ¿cómo se llamó? La organización con Alberto Castillo, ahorita olvidé el nombre, la CENAC, Centro Nacional de Auscultación y Consulta, que después se convierte en Centro Nacional de Auscultación y Organización, donde recorrió el país este organismo, organizando mítines, teniendo contacto con el pueblo, pero a la vuelta de un poco de tiempo, Rafael pide cuentas de qué tanto ha crecido y no había una relación de afiliados. Entonces pensaba él, ¿qué están haciendo? Y dio el paso junto con otro grupo de compañeros para separarse de la CENAC-CENAO y organizar, más bien iniciar la construcción de un proyecto político partidario. Citó a diversas asambleas, acudieron muchos compañeros del país y finalmente el 1 de mayo de 1975, después de jornadas de arduo trabajo, de represiones a las movilizaciones campesinas, a las movilizaciones que se hacían aquí mismo en la ciudad, se constituye formalmente el Partido Socialista de los Trabajadores. Estoy haciendo una síntesis muy apretada de toda esa trayectoria de lucha de Rafael que se desconoce. Se desconoce la relación que tuvo con Lucio Cabañas Barrientos, la amistad que tuvo con otros revolucionarios, Genaro Vázquez Rojas, la amistad con el hermano de Manuel Aguilar, David Aguilar Mora, quien murió en Guatemala, ¿sí? Asesinado. Y hay tantos detalles de la vida de Rafael que son desconocidos por sus detractores. Por eso, como decía ya también un fallecido compañero, amigo y hermano nuestro, José Genaro Piñeiro López, para criticar a Rafael, solo quienes lo conocemos. Porque lo critican de oídas. No saben quién fue Rafael, no saben qué hizo. No saben que Rafael era una de las personas que más dominaba la historia de México. No la versión oficial, sino la verdadera historia de México. Rafael se preocupó por estudiar el marxismo-leninismo, la historia de México. Por eso en aquella marcha por la ruta de la libertad, no iban los compañeros con imágenes de personajes extranjeros. Pero mira, me marca el compañero Hugo que va a acabar ya nuestro tiempo. Sí. Yo creo que a lo largo de algunos próximos programas vamos a tratar de recordar alguna frase importante. Seguramente los compañeros, al haber determinado contribuir y ensalzar la victoria de lo que fue nuestra concepción, nuestro trabajo, emanado de la creatividad de la lucha política, la experiencia, la trayectoria de Aguilar Talamantes, que seguramente se irán dando pasos para escribir, para formular todos aquellos recuerdos, experiencias, hechos muy significativos en la vida nacional y que incluso tuvo consecuencias en el Parlamento, en el caso de la
Cámara de Diputados, a donde hubo hasta modificaciones, algunas normas en torno a fenómenos que se estaban dando en el Distrito Federal y en el país. Tomas de tierras, tomas de inmuebles abandonados, es decir, han sido muchos acontecimientos muy importantes, pero también a nivel internacional. Yo le quiero agradecer muchísimo a Paz. Solo terminar con una frasecita a propósito de las muchas que acuñó Rafael. Él decía, y fue la consigna del PST, por un gobierno de los trabajadores, hagamos de la política la ciencia de millones de hombres y mujeres para hacer de México un país nuestro. 3 consignas de Rafael sintetizadas ahí. Y hay que decir que también fue candidato a la presidencia de la República. Yo creo que esto fue, en lo personal, de nuestro dirigente, no digo líder, dirigente político, algo que le permitió vincularse estrechamente, profundamente, con algo que tenía en su corazón, en su esencia, el pueblo de México. A mí me parece que hasta en su fallecimiento fue congruente con lo que pensaba. Yo me voy a permitir esbozar algunas cosas. ¿A dónde? En las últimas horas de su existencia, 3 días antes, dijo: no más. He decidido que hasta aquí. No quiero nada. No quiero absolutamente nada. Solamente determino que en cuanto yo parta, que me cremen y me lleven a mi tierra, a Baja California, con mis padres. Pero además, no quiero rezos, no quiero velorio, no quiero nada. En ese sentido, fue verdaderamente espontáneo que, a pesar de esta determinación, compañeros del pueblo y del pueblo organizado llegaron a un lugar que es colectivo ya, en donde fue el trabajo cotidiano de Rafael Aguilar Talamantes. Allí han llegado dirigentes de otras organizaciones, de otros partidos, de la vida nacional, periodistas honestos. En su momento ya, como diría algún compañero, que no confundan a Rafael con algunos compañeros que decidieron abandonar nuestras filas y que se fueron por un camino totalmente opuesto al que teníamos previsto en nuestros documentos básicos, en nuestro proyecto, desde luego en nuestra ideología. Es lo único que yo pienso, que hay que deslindar a Rafael de otros líderes que hasta ahora no han dado cuenta ni han podido servir al pueblo de México. Gracias, Raúl. Al contrario, gracias, Betty. Gracias, Hugo. Muchas gracias a usted. Nos vemos el próximo jueves en punto, aquí por canalpatrio.tv, si se nos permite. Y le doy a usted las gracias por sintonizar este programa. Beatriz Gallardo les agradece. Y estamos en pie de lucha. Pásela bien. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.